ni un solo paso atrás. A nosotros nos ha tocado exponer el tema el sufragio. Para la ciencia política y el derecho constitucional, este es un derecho del pueblo a participar en los gobiernos de sus países, sea directamente o por medio de representantes elegidos libremente. Esto en palabras del artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del artículo 25, literal A, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU. El sufragio legitima la autoridad del poder a quien le ejerce, porque mediante las elecciones recibe del pueblo titular de la soberanía la facultad de hacer. Son directas donde los electores participan de modo inmediato en la designación de los funcionarios del Estado. Y elecciones indirectas cuando los votantes designan a un cuerpo electoral restringido. En la votación directa, los ciudadanos eligen por sí mismos a los candidatos. En la indirecta sufragan por una lista electoral, quienes son los que después eligen a los candidatos. La universalización del sufragio han demostrado el sistema electoral directo, en el que los gobernados seleccionan libre e inmediatamente a los gobernantes. Y restringidas. Las elecciones universales confieren derechos electorales a un amplio sector del pueblo, con la exigencia del menor número posible de condiciones para su exigencia o ejercicio. Mientras que las elecciones restringidas, al imponer requisitos, prohíben a un grupo de personas, es decir, solo es para un grupo específico de personas estas. En el Ecuador en la actualidad, ahora las personas pueden sufragar desde los 16 años. Quiere decir que ahora el voto es universal. Ya no hay muchos requisitos, tan solo gozar de los derechos humanos de persona y de tener capacidades buenas y formadas para así elegir un voto con responsabilidad. Se forma el llamado cuerpo electoral, compuesto de todos los ciudadanos y ciudadanas con derechos a votar, cada uno de quienes al sufragar cumplen una función política. El elector es obligado a votar de la misma manera que el funcionario lo está ejerciendo su sufragio. Así, su concepto en el que la emisión del voto es un derecho político y un deber civil del Ecuador y del país en el que se practica la democracia. El voto obligatorio es un voto armado por las fuerzas de la ley. De modo que la persona que no dé este sufragio va a tener una multa. Pero, según lo que nos dijo el expresidente de la República, el arquitecto Sixto Durán Ballén, que él no está de acuerdo con esto, porque el voto, si es democrático, debería no ser obligatorio. Y dijo que a él le parece una mala idea que las personas desde los 16 años puedan dar sufragio. ¿Por qué? Porque ellos todavía no tienen formado una identidad, un pensamiento, no saben lo que quieren. La participación de los ciudadanos en el gobierno del país se rige actualmente por varios principios, universalmente aceptados. Estos principios son la universalidad, la libertad e igualdad del sufragio. Nolen añade otros dos principios a estos, el cual es el directo y el secreto. Este es el concepto y la caracterización política de la República del Ecuador. El principio de la universalidad. Este principio significa que tienen derecho al sufragio todos los ciudadanos sin excepción. Sin embargo, no fue reconocido así en todos los tiempos. Inicialmente, el sufragio solo se reconocía a aquellas personas con un cierto nivel de riqueza. Este era el sufragio censitario, el cual estuvo vigente hasta la Constitución de 1861. En la Constitución de 1869 se presenta un nuevo requisito, el cual era el ser católico. Este fue abolido hasta la Constitución de 1878. La privatización del sufragio a la mujer estuvo presente al igual hasta la Constitución de 1978 y se abolió igualmente con la denegación del sufragio a aquellas personas analfabetas. Este derecho es ejercido a partir de los 18 años obligatoriamente y en los 16 años voluntariamente.
En 1998 se denegaba este voto a las Fuerzas Armadas y en la Constitución actual tienen acceso al voto estas personas, al igual que las personas privadas de la libertad y los que estén en juicio. El principio de la libertad. Una primera dimensión de la libertad de sufragio es la del ciudadano para concurrir o no a las urnas, y una segunda es la de votar en las urnas por una u otra de las opciones. Al igual, votar en blanco o anular el voto. En sociedades totalmente oligárquicas, la obligatoriedad del ejercicio del derecho a sufragar es una breve apertura de las fuerzas políticas favorables al cambio. Se han multiplicado las seguridades para garantizar al ciudadano las condiciones para que ejerza el sufragio. Una de estas es la del secreto del voto. La igualdad. Cada ciudadano tiene derecho al voto y el voto de cada ciudadano tiene el mismo valor. Este principio tuvo que imponerse, en tiempos antiguos, a lo que se llamaba el voto certificado. Es donde se intentaba darle mayor valor al voto de unos ciudadanos que al de otros. Los autores advierten que las divisiones del cuerpo electoral o masas electorales del país en circunscripciones o distritos electorales iguales o desiguales también se debe a la igualdad. Así también, para reducir la desigualdad en los partidos políticos, ya que unos tenían mayor influencia en medios de comunicación y en medios económicos, el gobierno ha tomado decisiones, como por ejemplo, que se implementó la propaganda electoral. También se recibe por parte del Estado, cada partido político, un financiamiento. Estas leyes son completamente vigentes en el Ecuador. En nuestro país se ha desarrollado la teoría del sufragio mediante la función política y pública no estatal. Función política, porque debido a que el momento de ejercer el voto, los ciudadanos transferimos el poder a otros del momento de ser elegido. Y público, porque el momento en el que nosotros ya les elegimos, ellos van a realizar acciones que son de bien común para toda la sociedad ecuatoriana. En la democracia meramente representativa se ejerce el derecho de elegir y ser elegidos para poder ejercer cargos y representar al pueblo mediante su poder. En la democracia semidirecta comprende, aparte de elegir y ser elegido, también tenemos el derecho de poder destituir a las autoridades antes de que termine su periodo. Para que todos los ciudadanos tengamos el derecho de elegir y ser elegidos, y en este también se incluye a las mujeres, tenemos a Matilde Hidalgo, la primera mujer ecuatoriana que ejerció el voto. También fue la primera en obtener su título universitario. Ella, en el gobierno de Tamayo, presentó la idea de querer ejercer el derecho al sufragio. Este fue aceptado el 10 de mayo de 1924 mediante un congreso. Para 1940, ella ya se postuló para un cargo como diputada de la ciudad de Loja. Nos encontramos en el Palacio de Carondelet y a continuación les vamos a decir lo que pudimos observar. Al encontrarnos en el Palacio de Carondelet pudimos ver las funciones que realiza el Poder Ejecutivo, cómo son elegidos los presidentes de la República constitucionalmente mediante el sufragio. Es uno de los temas que nosotros tenemos que tratar. Pudimos observar que en el Salón Amarillo está en la parte derecha los presidentes electos constitucionalmente por el voto popular. En la parte izquierda tenemos a los presidentes que son elegidos por gabinete y en la parte de atrás tenemos a los vicepresidentes que siguieron el mandato. Sobre el sufragio. Bueno, primero muchas gracias por esta posibilidad que me han dado, les agradezco infinitamente. Bueno, yo pienso que el sufragio es la acción que permite a los ciudadanos vivir en democracia. Y yo pienso que la posibilidad que uno tiene de elegir a un candidato o candidata de su elección, eso es realmente la democracia. El problema que yo le veo aquí, y es algo que estoy convencida en algún momento tiene que cambiar, es que esta vida en democracia a veces solamente queda en lo lírico, en un papel o en un discurso bonito, pero ya en la vida real, ser democrático, un gobernante,
es como bastante complicado que se dé, por cuanto el momento que llegan al poder, en vez de tener esta actitud de respetar los criterios y las decisiones de cada persona, más bien se quiere como imponer un solo criterio, y al que esté desalineado de aquello, pues comienzan a perseguirle, a molestarle, y entonces yo digo, eso ya no es democracia, eso ya es dictadura. Déjenle a la gente en paz, que vive en democracia, y que el sufragio sea, sí, secreto aquí en nuestro país, pero que si tú dices, bueno, yo me identifico con tal o cual candidato, que en el momento que pasen las elecciones y tal vez tu candidato no ganó, no te señalen, no te acusen, no te persigan, que te dejen en paz y que la gente viva y sienta y disfrute de lo que es la democracia. Muchas gracias. Con todo gusto. La otra pregunta es, ¿cómo fue su primer experiencia en las elecciones como candidata? Bueno, les cuento que fue una experiencia maravillosa. Yo estaba muy jovencita, tenía 20 años de edad cuando fui candidata y tuve la oportunidad de votar por primera vez, y lo hice por mí misma. O sea, imagínense que la primera vez que yo sufragué, ya estaba yo en la papeleta electoral. Entonces eso fue algo que realmente marcó mi vida. Yo recuerdo mucho ese momento porque estaba bastante nerviosa. Decía, Dios mío, y ahora yo no había pues visto y cómo serán las papeletas y cómo habré salido y dónde estaré y dónde estaba mi fotografía. Me acuerdo que era una sábana de candidatos, pero así una gigante. Y yo busco por ahí, no me encontraba, y me veo en una foto pequeñita y parecía cualquier persona menos yo. O sea, había dado esa típica foto que tú te tomas, que uno se ve y dice, ¿en serio? ¿Pero qué estuve para tomarme esta foto? Entonces yo dije, Dios mío, nadie me va a reconocer, me van a confundir con todo el mundo, la gente me va a buscar con mi foto y no me va a encontrar, pero bueno, con fe demos el voto. Entonces fue una experiencia maravillosa, afortunadamente, gracias también a toda la gente y a la vida que me dio la oportunidad de ganar. Y luego entonces, después de esa experiencia, ya hice una carrera política prácticamente. Yo estudié en la Universidad Católica Comercio Exterior, pero no ejerzo mi profesión. A mí me encanta la política. Yo soy una mujer muy apasionada de este tema, aun cuando muchos dicen que los políticos estamos medios locos por lo que hacemos, que es una cosa pero bien complicada, pero haciendo las cosas bien es hermoso. Yo sí les motivaría a que dentro de las posibilidades que ustedes tengan de estudio, tal vez sigan una carrera que tenga que ver con política, porque es precioso. Antes, por ejemplo, los políticos éramos bien improvisados. Ahora, en cambio, la gente ya se está preparando más. Hay jóvenes que ingresan a la vida política, pero preparados, ya estudiados, ya con sus lineamientos y su ideología bien clara, de tal forma que están ocupando espacios importantes, y sobre todo las mujeres también. Entonces yo sí les recomendaría que, aun cuando lo que quiera diga la sociedad de la política, que es mala, que es corrupta, que lo que quiera que diga, pero yo en cambio estoy convencida que es una maravillosa forma de trabajar y que es una bendición poder uno estar en la vida política. Yo sí me siento muy agradecida con la vida por haber estado en la política estos años. ¿Qué opina usted sobre el proceso que tuvo Matilde Hidalgo para permitir a la mujer el derecho al sufragio? Uy, saben que la lucha de Matilde Hidalgo fue durísima, fue una lucha bien complicada porque, bueno, ahora la mujer realmente ya tiene un espacio mucho más amplio, no solamente en el campo político, sino también empresarial. O sea, hay muchas mujeres que están en espacios de poder y tomando decisiones, pero en cambio en el tiempo de Matilde era una utopía, pues esta mujer estaba prácticamente rompiendo todo esquema, y miren que ella, con su convencimiento, con su inteligencia, con su don de persona, pues ella luchó y demostró que las mujeres no solamente estamos para estar en casa cuidando a los hijos, sino que podemos cuidar a nuestros hijos, ser buenas madres, ser buenas esposas, pero también buenas políticas, también buenas profesionales como ella lo fue, y también tener la posibilidad de entrar en la vida democrática del país. Esto fue realmente, yo digo, algo que vale la pena que las mujeres leamos, que nos motivemos con ejemplos como la de Matilde. Hay otras mujeres valiosísimas en la historia que nos demuestran que sí se puede hacer algo diferente, porque muchas veces uno quiere salir del esquema, pero siempre hay alguien que te corta las alas. Te dice, no, es que tú estás de gana, las cosas ya están así, tú estás desgastándote, no pierdas el tiempo.
Pero no es así, porque si volvemos a la historia, aun cuando no hayan sido muchas personas, pero entre hombres y mujeres que han luchado durísimo por sus ideales, sí han conseguido. Tal vez no en ese momento, aun cuando sea después hasta de muertos se ha reconocido, pero la historia les ha dado la razón. A veces las luchas son complicadas y las satisfacciones y sobre todo lo que tú puedes cosechar no es inmediato. Hay que esperar un poco de años y que pase un poco de cosas para que la gente pueda reconocer esas luchas. Pero no importa, porque uno no tiene que hacer las cosas esperando que ese rato alguien te reconozca, sino que uno tiene que hacer las cosas por lo que el corazón le diga. Y si es que tu corazón te dice que tienes la posibilidad de luchar para romper un paradigma y hacer algo diferente, hay que hacerlo, porque no todas las personas también tenemos ese temple. Si Dios te ha dado ese temple y esa posibilidad, entonces hay que asumirlo con coraje y hacerlo. Y pues luego que la historia o la vida juzgue o tenga que decir lo que sea, pero al final tu lucha y tu convicción estuvo ahí en el tiempo y en el espacio que debe ser. En anteriores gobiernos no se aceptaba el voto de los militares, de las personas privadas de la libertad, de los presos, y ahora ya también se permite la votación desde los 16 años, pero no es obligatorio. ¿Qué opina usted sobre eso? O sea, ¿cree que fue algo bueno o algo que no favorece mucho al país? La mayor edad, que era lo que permitía votar antes, fue durante mucho tiempo los 21 años. Así también para 21 años era para la autorización paterna para casarse, hombres y mujeres, y en algún momento, hace algunos años, lo bajaron a 18. Hoy día pues han bajado a 16. Y si bien yo diría que hay personas extraordinarias que aún antes de tener 16 tienen ya criterio formado, en fin, pero yo creo que la mayoría de las personas a los 16 años todavía no tienen pues formado un criterio, están todavía preocupados de otros problemas, de verdad que yo creo que la bajada a 16 fue uno adicional de los hechos del actual gobierno de Correa para tener mayor respaldo en cuanto a la votación, ¿no? Los militares. A los militares. Bueno, el cuestión de que voten o no los militares varía en distintos países y en general la mayoría de los países que yo conozco sí se permite que vote el militar porque es un ciudadano y la profesión de militar le da el mismo derecho que cualquier otra persona, ¿no? Pero aquí a la inversa, hace algunos años en el Ecuador, supongo que por la influencia que había en la vida política, les prohibieron votar. Hoy pueden votar como puede votar todo el mundo y eso me parece está bien. Yo personalmente, si hubiera tenido algo que ver, habría y hace muchos años mantenido, como en muchos países, que la mayor edad es 21 y no 18, y peor 16. Muchas gracias. También podría contarnos cómo se vivió el periodo electoral antes de que usted llegue a ser presidente. ¿Cómo qué? ¿Cómo fue el periodo electoral? ¿Cómo se vivió el sufragio cuando usted llegó a ser presidente? ¿Hubo segunda vuelta o alguna cosa? Bueno, en ese tiempo pues el voto era obligatorio, ¿no? Y en muchos países es un derecho que tienen, pero que si no lo ejercen no significa
que deba tomarse como una falta y ser censurado, ¿no? Como es aquí. Aquí hay obligación de votar, ¿no? Hasta los, creo que 65 años, o 75 por ahí. Yo ya no necesito, ya no estoy obligado con 90 y tantos. Pero uno de los demostrativos de la libertad de expresión que debe y puede tener todo individuo es precisamente poder dar su opinión respecto a cualquier asunto, y el ejercicio del voto es una opinión que uno da a favor de tal o cual o apoyando tal o cual gestión. Yo no creo que debía ser obligatorio. El votar obligatoriamente, creo yo, que hace que mucha gente vote sin reflexionar por cumplir un hecho que, si no lo hace, le van a poner una multa. Y uno debe ejercer su voto, cualquiera de ustedes, por quien cree, o si es un asunto de consulta, por lo que creen en su conciencia que debe ser su expresión, sin no sentirse obligado a tal o cual gestión, porque simplemente alguien lo dice de que tiene que hacerlo, sino porque uno mismo tenga en su interior, en su fuero interno, el saber qué es lo que quiere hacer, piense en términos de una opinión sobre una consulta o en términos de una votación por un individuo, hombre o mujer, para tal o cual cargo público.